Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Buenas tardes, lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey y en él se abordan desde distintas perspectivas y posturas filosóficas diversos temas derivados de problemáticas sociales actuales y vigentes, así como de temas humanos profundos y universales. Esperamos sea de su interés y nos acompañe escuchándonos y opinando a través del teléfono en cabina 2020-2515 y de nuestras redes sociales. En el programa de hoy abordaremos el tema del consumo y de la sociedad de consumo. Para tal efecto nos acompañan Rebeca Moreno. Hola, buenas tardes. Tirso Medellín. Buenas tardes. Y Diego Armando Castillo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Picos Bobbio y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. El tema que nos convoca hoy es amplio y muy interesante. Digamos que es profundamente vivencial, porque el consumo y su extremo, el consumismo, describe hábitos, actitudes, aspiraciones e imaginarios de los individuos y de la sociedad. En este universo de significados posibles existe, sin embargo, una evolución del consumo de algo que tiene que ver con la existencia humana en tanto condición de sobrevivencia, al papel que el consumo tiene en nuestras sociedades globalizadas como aparente centro y aspiración de todas nuestras actividades, es decir, una vida de y orientada al consumo. En la lógica del capitalismo neoliberal, el consumo y los hábitos consumistas parecen definir el carácter, la actitud del sujeto frente a sí mismo, frente a los otros y por supuesto frente a la naturaleza que consume voraz e irracionalmente. Por ello les pregunto, para iniciar este diálogo, ¿cómo podemos entender primero desde su perspectiva esta idea del consumo y cómo es que hemos llegado a vivir en esta sociedad del consumo? ¿Quién gusta iniciar? Pues el consumo sería esa serie de procesos socioculturales que nos llevan a apropiarnos de determinados bienes y servicios. Y esto, el consumo nos permite, por ejemplo, integrarnos, ¿sí? Nos da identidad, pero también nos permite diferenciarnos, nos distingue. El consumo también marca una serie de exclusiones sociales que nos llevan a la desigualdad social. Por su parte, la sociedad de consumo pues sería algo más de nuestro tiempo, ¿no? O sea, la podemos situar hacia los años 70, cuando hay una crisis del capitalismo, y entonces el mercado se diversifica, se fragmenta. Ya no hablamos de este consumo de masas, sino más bien de nichos de mercado que tienen, digamos, una idea, un deseo muy particular de las cosas y que llevan entonces a producir de otra manera, ¿no? Diferente a lo que se da durante la etapa del Fordismo. Interesante esa versión que mencionas, Rebeca. No había pensado en esto de la sociedad de consumo en términos, o sea, a partir de la década de los 70, como algo que surge en la década de los 70 con una crisis del capitalismo, y me parece un planteamiento muy interesante. Pero yo diría más bien, posiblemente, no sé, sería una segunda etapa, ¿no? de una cultura que se fue desarrollando, o sea, a lo largo de la modernidad. Y que tiene su explosión, digamos, en el siglo XX y bueno, ya unos rasgos de diversificación y pluralidad, etcétera, a partir de la década de los 70, pero yo creo que esta mentalidad del consumo es algo que se va gestando gradualmente y en la historia, y que requiere de ciertas con ideas, ciertos valores, ciertas relaciones, pues como decía Marx, de producción, ¿no? Y que bueno, yo sé que tú conoces muy bien como socióloga, ¿no? Ahí está Max Weber, por ejemplo, ¿no? Claro. Este sociólogo alemán. Y bueno, entonces creo que para entender la sociedad del consumo hay que entenderlo justamente desde la perspectiva histórica, pero de ahí tendríamos que partir, ¿no? Que es algo que se fue construyendo, gestando gradualmente,
y que ha tenido como varias etapas, porque para empezar, bueno, quizás esto lo podamos decir más adelante, pero depende de una cierta relación con la naturaleza, ¿no? Claro. De cómo nos concebimos en relación con la naturaleza y ver en la naturaleza algo que está a disposición nuestra, ¿no? Y de ahí este consumismo, ¿no? Bueno, desde una visión histórica me parece también pertinente traer a colación lo que representa la figura, digamos, simbólica del sujeto débil en la posmodernidad, que se ha convertido en entidad edificada por el sistema capitalista de un hombre, digamos, pulverizado, fragmentado, que busca la autorrealización de su persona en la diversificación de la cantidad de mercancías que están en ese mar de banalidad y que, digamos, al ir tras ellas de alguna manera busca tener una aceptación dentro de una comunidad o pertenencia social a un grupo, adherirse como tal. Y me parece que también ese sujeto débil de alguna manera viene a ser contrastante con aquella visión o proyecto ilustrado, ¿no? De este hombre que tuviera pleno dominio de esa racionalidad, y hoy en día estamos ante un hombre meramente como sonámbulo o dormido ante una realidad tan distópica en la cual está inmerso. Sin embargo, una de las cosas que podemos encontrar es que a pesar de que el desarrollo es dispar, el consumo es algo que marca a todo el mundo. Es decir, hay países pobres y países ricos, sin embargo, pareciera que las personas están orientadas al consumo, es decir, como una meta, como un parámetro. Sí, de hecho podríamos decir que el consumo es un hecho social, ¿no? En el que invertimos mucho tiempo, invertimos nuestro ingreso, invertimos nuestras emociones, y que no es solo una cuestión material, sino simbólica, ¿no? De alguna manera lo apunta también Diego. Entonces, no es solo la cuestión material que resuelve, no solo es resolver necesidades, sino incluso resolver deseos, ¿no? Que el mismo mercado va creando para que consumamos, ¿no? Entonces está ahí el marketing, la publicidad, que nos va haciendo desear cosas que incluso no existían antes, ¿no? Y que deseamos, pero me gustaría, no sé si hay tiempo de pues responderle un poco a Tirso lo que planteaba ahorita. Históricamente creo que el consumo se da en los años 50. Es ahí bajo el esquema fordista que empieza a producirse en masa, y entonces ya no son solo las élites, sino también las clases medias y los obreros quienes son integrados, ¿no? al consumo. Entonces ahí pudiéramos ver como esta incipiente sociedad del consumo, que luego recae, bueno, ya con la crisis del capitalismo y esto que se llama etapa posfordista, en otro tipo de consumo, del que hablaba al final, ¿no? Sí, definitivamente. Bien, es momento de hacer una pausa. Síganos por Facebook en Opus 1510 y por Comunidad Filosófica Monterrey, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación Coral Blues de Arturo Ávila. Estamos en Tetralemas.
El consumo se define como el elemento necesario a partir del cual se generan las posibilidades de existencia del sujeto, su sobrevivencia en cualquier formación histórica. El tránsito, que va de la idea de consumo ligada a la reproducción de la vida biológica a la sociedad que hace del consumo el motor de su propia existencia, es la nota distintiva que caracteriza la sociedad contemporánea en el capitalismo global. Curiosamente, la sociedad del consumo se ha desarrollado a partir de los fundamentos de la democracia liberal y el libre mercado, generando, como expresaría Lipovetsky, una felicidad paradójica, ya que, por un lado, el nacimiento de la sociedad del consumo implica la abundancia de bienes y servicios, y por otra parte, genera una dependencia y una construcción particular de la subjetividad humana que supedita su escala axiológica a la capacidad de consumo. En la sociedad de consumidores, señala el sociólogo Zygmunt Bauman, nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo. La subjetividad del sujeto, o sea, su carácter de tal y todo aquello que esa subjetividad le permite lograr, está abocada plenamente a la interminable tarea de ser y seguir siendo un artículo vendible. En términos concretos, como lo expresara Marx desde el siglo XIX, por la vía del consumo el sujeto también se cosifica a sí mismo, se convierte en una mercancía más del mercado y en la pieza clave del funcionamiento del sistema social. Con el consumismo se ha instaurado la dictadura del deseo, la búsqueda de la inmediatez del goce sin fin. El consumo, como nuevo mito tribal, ha llegado a ser la moral de nuestro mundo actual. Como expresa Baudrillard, la esencia misma del acto de consumir es un agotamiento recíproco del que consume y de lo que es consumido. La necesidad y el deseo se agotan en este acto, ya que no hay límites al consumir. Es igualmente una definición paradójica. Mientras el consumidor debería sacar gozo y bienestar, por el contrario se extenúa puesto que está atrapado en un sistema de signos que le agotan en tanto que es consumidor. Es el individuo el que se agota en tanto que sujeto en esta relación con necesidades y deseos se mueven y huyen sin cesar. El consumo nunca será una lógica de lo lleno y del demasiado, sino una lógica de la carencia, pues esta está ligada al sistema de producción y de manipulación de los significantes sociales que engendran esta insatisfacción crónica. ¿Será capaz la sociedad del consumo de agotarse a sí misma sin agotar lo humano? Rolando Picos Bobbio. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar Coral Blues de Arturo Ávila. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 2020-2515 y que puede seguirnos por Facebook en Opus 1510 y en la página de la Comunidad Filosófica Monterrey. En el bloque anterior se describía la aproximación al imaginario que refiere el consumo y la sociedad de consumo y a buena parte de los fenómenos de todo tipo que genera. Me interesa sobre todo su opinión respecto al imaginario del ser humano que refleja el consumismo como actitud, digamos, existencial, como un modo de ser. Para ustedes, ¿cuál sería en este marco de ideas la concepción del ser humano que refleja el consumismo? Es decir, ¿cómo el consumismo refleja un ethos, un carácter, una forma de ser de ese ser humano? ¿Y por qué es tan importante hoy consumir para valer como sujeto? Interesante pregunta, ¿no? Sí, está bastante amplia, ¿no? Se puede responder desde muchos lados, pero yo pensaba en el tipo de hombre del que hablaría Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés. Él habla del consumo como la manera de expresar una distinción de los otros. O sea, de alguna manera ayuda a la identidad y te diferencia también de otro, ¿no? Y eso se logra gracias a que la gente comparte ciertas formas de pensar, de vivir la vida, de sentir, lo que él llama el hábitus. Y esas formas de consumo generan gustos y en el caso de las personas que tienen más ingresos generan gustos de libertad, porque no están en función de la necesidad, ¿sí? O sea, se compra no para satisfacer una necesidad básica, sino para distinguirse del otro, ¿no?
Y una vez que los demás empiezan a consumir ya estas cosas que los demás ingresos consumen, entonces se generan otros productos para poder seguir distinguiéndose, ¿no? Entonces el sujeto, digamos que al que responde el consumismo es que han creado también los publicistas, que es la idea de un consumidor que intente imitar a las clases altas, ¿no? Que es muy discutible, pero al menos es lo que plantea Bourdieu, de esta idea de, al menos sí, de la pequeña burguesía, de imitar a la burguesía y consumir eso para poder distinguirse, ¿no? del resto de la población. Sí, es que cuando hablamos, bueno, el consumo por sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Es justamente esta distinción que hacía Rebeca de consumir por necesidad, pues es ingerir, consumir algo para vivir, ¿no? El consumo tenemos que consumir, ¿no? Si no consumiéramos no seríamos animales, ¿no? O no seríamos existentes quizás, ¿no? Pero la cuestión es cuando se pasa del consumo al consumismo, justamente, con lo cual yo creo que se quiere denotar esta rasgo más bien ideológico, ¿no? De ver la realidad y la vida y la existencia en torno al consumir, ¿no? Justamente lo que le da sentido a la vida, el problema es ese, cuando tu vida no tiene sentido si no estamos consumiendo. O sea, ¿no? Que el consumo llena un vacío. Exactamente, ¿no? O pretende llenarlo, porque más bien justamente no lo puede llenar. Esa es la paradoja del consumo. Consumo viene de también significa destruir, es decir, cuando decimos la fogata, el fuego se está consumiendo, ¿no? Es decir, se está destruyendo, ¿no? Entonces, consumir es, a la vez que alimentarnos, es destruir algo, ¿no? Entonces, ese es el aspecto dual del consumo, que también se manifiesta en la cultura, ¿no? Es decir, tenemos una cultura que gira en torno a consumir, pero eso significa que también gira en torno al de estar a destruir algo, ¿no? Lo que se ha fragmentado es esta relación de equilibrio, quizás, Diego, ¿no? Entre las posibilidades de la producción y las características del consumo. ¿Qué opinas? Bueno, sobre lo que comentabas, a mí me parece pertinente y lo relaciono concretamente con la mitología griega, con la imagen de Narciso, porque pienso en el sentido de que hay una sociedad de consumo en donde la preeminencia es encontrarnos con este tipo de sujetos en los centros comerciales, por así llamarlo, pero también creo que de alguna forma el consumo, concuerdo con Tirso en el sentido de que no es totalmente malo, pero me parece que cuando se ve meramente de carácter cuantitativo, me parece que ahí es contraproducente. Tendríamos que verlo más por el lado del aspecto cualitativo, verdaderamente necesitar las cosas que realmente nos hacen falta, porque también al indagar o adentrarnos totalmente en el consumo, de alguna forma estamos generando como una especie de agente activo que va desacelerando los valores tradicionales. Caemos en una especie de relativismo axiológico y de alguna forma también genera un sujeto desmemoriado y acrítico, es decir, se ha eliminado lo que es la oposición o la visión antitética para tratar de generar nuevas alternativas o nuevos mundos por descubrir, vaya. ¿Habría algo así como un consumo crítico o consciente? Yo pienso que sí se asemeja un poco a la postura que asume Marcuse en El hombre unidimensional cuando habla de las nuevas formas de control. O sea, hay elementos sustanciales que todo hombre debe de poseer, que es la cuestión del vestido, la cuestión del alimento, y que de ahí debe de partir para seguir ese camino de realización plena que el hombre debe de tener. Cuando alguna de estas facultades no las puedes llevar a cabo, se ve muy complicado que realmente puedas salir del atolladero en el cual está el hombre. Entonces, es importante llevar a cabo lo que son llevar a cabo las necesidades verdaderas que requerimos como tal, y no las falsas que llevan meramente una maquinaria propagandista del sistema en turno, que es el capitalismo, el consumo como tal. Sí. Y yo pensaría que la cuestión aquí es explicar, o sea, en qué valores, en qué principios ha arraigado esa ideología del consumismo, que es ahí donde yo decía, me parece que el consumismo, la sociedad del consumo, en realidad se fue construyendo desde la modernidad, durante toda la modernidad, porque el consumismo no se entendería sin el sistema capitalista, el sistema económico vigente,
aunque también hay que decir que en la visión socialista, ¿no? También fue una sociedad por lo menos de producción, de sobreproducción, y en ese sentido creo que está vinculado también con el consumo. Por otro lado, la cultura de ciertos valores, ¿no? Como los de la competencia, los de también una visión cuantitativa del mundo, donde se le da preferencia o se busca siempre alcanzar la mayor eficiencia y la mayor eficacia, y este tipo de principios que sin ellos creo que sería difícil hablar de una sociedad de consumo, ¿no? Y hay un rasgo que, a propósito de lo que han mencionado, que estaría como que dando la nota al consumo hoy en día, que es, vivimos en una sociedad que le llaman del conocimiento, ¿no? o de la información, y hay una especie de inmediatez del consumo, ¿no? Es decir, como nunca antes en la historia, hoy podemos consumir inmediatamente, al mismo tiempo, vaya que estamos pidiendo una cosa y ya la estamos recibiendo, ¿no? Por ejemplo, la música. Y buena parte de los productos y de las mercancías se dan por esa vía, ¿no? Es lo que Baudrillard llamaba el hiperconsumo también. Uh-huh. ¿Qué sí, opinas? que eso se da pues a través de la utilización de las aplicaciones, ¿no? Si uno quiere comer en ese Exacto. momento, si uno necesita surtir el súper, si necesitas un libro, pues hay una aplicación que te va a ayudar a eso, ¿no? Pero un poco volviendo a lo que decía Tirso en torno a los valores que se asocian al consumismo, tienen que ver también con esta idea del progreso, ¿no? O sea, entre más cosas tengo y entre más cosas muestro a los demás, quiere decir que soy más exitoso y que estoy progresando, ¿no? Y estos, pues, creo son pilares importantes dentro de la modernidad, ¿no? Por eso decías tú, se va construyendo desde allí esta idea del consumo, ¿no? Sí. Entonces refleja eso, o sea, soy exitoso, me va bien, ¿sí? Y aparte, cuando hablamos de moral, que también tiene esto que ver con una cierta moralidad, ¿no? Hablamos de hábitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos hemos habituado a vivir de esa manera? Y esto ha sido una evolución muy rápida también, ¿no? Porque si le preguntamos a nuestros abuelos, pues ellos no estaban habituados a consumir, eran capaces de esperar, ¿no? de diferir, ¿no? el consumo, y ahorita estamos en un momento en el que casi la gente hasta o nos angustiamos o se angustia. El momento de la satisfacción inmediata, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso se convertiría o tendría rasgos a veces casi patológicos, ¿no? Esa necesidad de consumir y consumir y consumir sin pensar la finalidad de ese consumo. ¿Qué opinas, Diego? Sí, bueno, concuerdo en esa idea que comentas, porque también lo que vislumbro de alguna forma es que no podemos, digamos, magnificar la felicidad del ser humano como tal en una cuestión específica de un objeto como tal, ¿no? Me parece que somos un ente compuesto de muchos más elementos y con un fin mucho más interesante que meramente envolvernos meramente en el mar de un supermercado y comprar cosas. Yo pienso mucho en una frase que una vez le escuché decir a mi maestro Giampiero Bucci en una clase que compartí con él, de que él nos hablaba de que las nuevas catedrales de la posmodernidad son los centros comerciales, y se me quedó muy grabada y siempre lo recuerdo, porque todos los días, a todas horas, siempre vemos un montón de súbditos o devotos meramente entregados a esa expresión orgiástica, por así decirlo, de felicidad, ¿no? Dionisíaca, por estar repletos de mercancías y comprarlas, y dentro de sí mismos hay una especie de vacío existencial bastante notorio y que lo reflejamos con la poca empatía que sentimos por el otro, por la persona que tenemos al lado. Vamos a hablar un poco de eso más adelante, sobre estos templos del consumo. Vamos a hacer una pausa musical. Si les parece, vamos a continuar el diálogo más adelante. Síganos por Facebook en Opus 1510 y por Comunidad Filosófica Monterrey. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación Preludio número 4 de Roger Nuncio Quarel. Estamos en Tetralemas.
Tetralemas. Teléfono en cabina 2020-2515. Síguenos en Facebook, Comunidad Filosófica Monterrey. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar Preludio número 4 de Roger Nuncio Quarter. Les recordamos que el teléfono en cabina es 2020-2515 y que puede seguirnos por Facebook en Opus 1510 y en la página de la Comunidad Filosófica Monterrey. Preguntábamos hace unos momentos sobre la relación entre el consumo y la identidad de los sujetos, bajo el supuesto de que la vida de consumo no se da en abstracto, sino en condiciones muy específicas que posibilitan este fenómeno, que el consumismo. Yo pregunto, ¿el consumismo sería propio solamente de grandes ciudades, por hablar de nuestro país, como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, que presentan un gran desarrollo urbano expansivo y que aparte se asociarían a una especie en estas ciudades, donde son muy industriales, muy progresivas, se asociarían a una especie de ética del trabajo que permite este consumo o existen otras variables que determinan este consumo? Señalo lo anterior porque a propósito de la intensa vida deportiva y de espectáculos en esta ciudad, Monterrey no parecería ser Monterrey sin esta señal identitaria del consumo, que acaso, como ha dicho Rebeca, es una de las formas simbólicas de la pertenencia. Pregunto en concreto, ¿es el hedonismo del consumo lo que también define nuestra identidad regiomontana? Yo creo que sí, creo que ha cambiado, ¿no? O sea, así como vimos las etapas en las que se genera, de acuerdo al capitalismo y sus diferentes cambios, el consumo, creo que en Monterrey teníamos una sociedad basada en el ahorro y el trabajo, y pues con los cambios propios del sistema nos convertimos en una sociedad del crédito y del hedonismo, ¿no? Entonces sí se abandonó esa vieja idea de si quiero comprar algo tengo que ahorrar y pagarlo de contado, porque pues si no se va a ver muy mal que el abonero venga a tocar mi puerta, a una sociedad en donde lo vimos a finales de los 80, el crédito se ofrecía incluso en las calles, ¿no? Ahí nos ofrecían las tarjetas de crédito, la gente empezó a comprar carros a crédito, incluso sectores de la población que se pensaba no iban a poder hacerse de este tipo de bienes, ¿no? Porque hubo una expansión no solo en Monterrey, sino a nivel generalizado del crédito. Y yo creo que tiene que ver con también el contexto nacional, ¿no? De la entrada del neoliberalismo, ¿no? Porque durante el estado de bienestar, pues, el consumismo hay una explosión del consumismo, pero a la vez también hay un cierto... Pero ligado control, a una idea ¿no? de desarrollo, ¿no? Sí, Desarrollo social. Porque, en Estados Unidos cuando menos estaba el antecedente de la Gran Depresión, ¿no? Y el crack, que fue un abuso del comprar a crédito y todo esto. Incluso invertir en la bolsa de valores con préstamos, ¿no? Cosas así bien absurdas. Que luego pues pusieron en alerta, ¿no? Contra ese consumo excesivo, ese sobreconsumo y esa sobreproducción. En realidad es un proceso, ya viéndolo históricamente, que ha tenido como altibajos, ¿no? Claro. Pero siempre como que en una línea ascendente, ¿no? Pareciera. Y yo señalo dentro de esta perspectiva de las grandes ciudades y de Monterrey en específico, esta idea de la pertenencia al norte del país y el estar en la frontera, y esto que está muy arraigado quizás en la cultura regiomontana de irse de shopping, ¿no? Ajá. Esta idea de aunque no exista ningún motivo válido, pues vámonos de shopping de fin de semana, independientemente de cualquier otra circunstancia, ¿no? Casi como una actividad de ocio. Una actividad lúdica. Uh-huh. Bueno, sobre lo que comentas al respecto, me parece bastante curioso, al menos, digamos, el comportamiento que asume el regiomontano como tal. Es evidente que está bastante adherido a la cuestión del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio como elementos sustanciales a su postura que asume ante la realidad, pero es bastante curioso y remito mucho a la idea que plasma Bauman cuando habla acerca de esta lazos líquidos o vínculos que tienden a irse, digamos, desperdigando. Y es curioso cómo una persona puede asumir el compromiso de irse a crédito con alguna determinada tienda a 24, 36 meses o 48 meses
Y cuando se trata de asumir un compromiso ético, amoroso, de amistad o de lealtad con una persona, parece que se vuelven bastante titubeantes para asumir ese tipo de roles, ¿no? Entonces me parece que es parte de esa modernidad que se ha ido perdiendo esa solidez que en algún momento, en un inicio, llegó, digamos, a presentar. Y lo ligo también con esta idea de Baudrillard, cuando él habla acerca de del hombre sujeto pantalla, cuando él habla acerca de esta pertinencia que siente el sujeto de estar constantemente repleto de sensaciones externas. El contacto con la tecnología, el contacto con las pantallas, con las aplicaciones, con todo esto, también ha generado de alguna forma una separación totalmente de la realidad, ¿no? Lo que vendría a ser la alienación en el concepto meramente marxista que ya conocemos. Sí, por eso mencionaba la cuestión del hedonismo como un motor del consumo, ¿no? Como ligado a cierta idea de la felicidad. ¿Uno logra ser feliz a través del consumo o hasta dónde logra ser feliz a través del consumo? No, feliz definitivamente yo creo que no. En todo caso te pone alegre, ¿no? Por un tiempo. Eso lo experimentamos todos los fines de semana. Sí, por eso decía lo de los partidos de fútbol. Ya vi el partido de fútbol, estoy alegre, mañana me deprimo, ¿no? O al rato. Por otro lado, aquí creo que hay algo bien importante de resaltar, ¿no? Que es como el mercado, estamos en una época donde el mercado determina la cultura, ¿no? Es lo que decía Rebeca hace un momento del marketing, ¿no? De cómo nos hacen creer que tenemos necesidades que realmente no son necesidades. Y los mercadotecnistas, o los especialistas en marketing lo saben muy bien y saben lo que están haciendo, saben que están creando una cultura al grado de que llegan a tener un discurso hasta cínico, yo diría, porque juegan con eso, ¿no? Estamos creándote una necesidad que no es una necesidad, pero incluso en los comerciales hasta se atreven a decirlo, ¿no? O estamos determinando tu ser, ¿no? No voy a dar anuncios aquí, ¿verdad? Porque sería hacerles la promoción, pero nada más hay que pensar aquellos comerciales que hemos visto donde se dirigen a nuestra identidad, ¿no? Yo soy esto, tú eres esto, ¿no? Tú eres la marca prácticamente, ¿no? Entonces, cómo el mercado nos hace adquirir hábitos, y eso creo que es bien preocupante, ¿no? Y eso es muy característico, por otro lado, del capitalismo, ¿no? Y de esta idea de la mano invisible de Adam Smith, donde el modelo de la historia se construye a partir de el modelo del funcionamiento del mercado, ¿no? Las sociedades progresan como progresan los mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo mimetizamos al mercado, ¿no? Culturalmente. Creo que también tiene que ver con esto de que el trabajo ha dejado de ser el centro, ¿no? O sea, ya no estamos en una sociedad del trabajo, sino del consumo, ¿sí? Y eso entonces marca otras formas de vida, ¿no? Entonces, ya no es tan importante el esfuerzo que tienes de trabajar y poder reunir ciertos recursos para hacerte ciertas cosas, sino la idea es lo que tienes, ¿no? O sea, lo importante es lo que tienes. Y sobre esta idea que señalaban ustedes de donde también la cultura se integra al mercado, en el caso de Monterrey o de estas grandes urbes, ¿qué tanto se liga este consumo cultural con la cuestión del mercado? Es decir, ¿cómo se transforma la cultura en un bien más del mercado? O un bien de consumo, perdón. De hecho, en una clase en la universidad veíamos un texto que trataba el asunto del marketing multicultural, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que ocurrió, por ejemplo, con Yalitza en Roma, ¿no? Cómo toman inmediatamente la figura del indígena y la llevan a este otro plano del marketing, ¿no? A las revistas, ¿no? Y ahora la presentan como un indígena, pero en las altas esferas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y están dispuestos a explotar todo eso, ¿no? Ya una vez agotados todos los nichos, el mercado demanda crear nuevos nichos o ir hasta el último, ¿no?
aún si requiere romper como ciertos prejuicios, ciertos valores, ciertas ideas. Se construyen nuevos imaginarios de políticamente correctos, ¿no? De una integración que tiene que ver también con esta idea muy difundida de la multiculturalidad, ¿no? Pero un cierto direccionamiento de esa multiculturalidad. Sí, por eso la crítica también, en eso va la crítica de CISEC al multiculturalismo, ¿no? Como es una forma de absorber a los marginados dentro del sistema, ¿no? Los toleramos, pero sí son a nuestro modo, ¿no? Consumiendo. Muy bien, es momento de hacer otra pausa. Si les parece, continuaremos en el siguiente bloque. Síganos por Facebook en Opus 1510 AM y por Comunidad Filosófica Monterrey. Les recordamos que nuestro teléfono en cabina es 2020-2515. Escucharemos a continuación Swingueando Macizo, de Francisco Lelo de la Rea. Estamos en Tetralemas. Agenda. Paso de Esperanza AC invita al segundo Foro Internacional sobre Migrantes, Refugiados y Derechos Humanos. El evento tendrá lugar el jueves 30 y viernes 31 de mayo de 2019 en la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey, en Zaragoza, esquina con Albino Espinosa, centro de Monterrey. En el marco del segundo Foro Internacional sobre Migrantes, Refugiados y Derechos Humanos, se presentará la conferencia El Espacio del Otro, Racismo, Migración y Totalitarismo, a cargo del Dr. Rolando Picos Bobbio. La cita es el jueves 30 de mayo a las 11 horas en la Casa de la Cultura Jurídica Monterrey. El viernes 31 de mayo, la Dirección de Humanidades e Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León
y la Comunidad Filosófica Monterrey publicarán los resultados del primer concurso de ensayo filosófico para estudiantes de preparatoria. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 83 29 41 20. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar Swingueando Macizo de Francisco Lelo de la Rea. Les recordamos que el teléfono en cabina es 2020-2515 y que puede seguirnos por Facebook en Opus 1510 AM y en Comunidad Filosófica Monterrey. Le agradecemos sus preguntas y opiniones que vamos a estar contestando oportunamente. Y a propósito de eso, quisiera comentar una de las preguntas que nos hacen. Nos preguntan cómo pensar el consumo fuera del sistema económico vigente, es decir, con otras reglas que no sean las del mercado neoliberal globalizado. Yo creo que eso siempre ha existido, ¿no? De alguna manera la gente a veces elabora ciertas estrategias. Por ejemplo, ante la pobreza hay gente que puede compartir la compra de una despensa, aunque bueno, lo hace dentro del mercado, pero también están ahí las personas que consumen en jardines públicos, o sea, que siembran, que cultivan y de ahí hay una especie de trueque de productos. Hay organizaciones, y lo hemos visto en esta ciudad también, que se reúnen para intercambiar productos, ¿sí? Si bien fueron productos, algunos de ellos producidos en el mercado, otros son productos propios, ¿no? Lo que intentó al principio el capitalismo fue desestimar precisamente este tipo de intercambios o de productos caseros, ¿no? O sea, los productos caseros se veían como productos fuera de moda, ¿sí? Productos que no eran tan buenos como los que producía el mercado, entonces se fueron desestimando. Pero creo que en este momento hay un movimiento muy importante de gente que incluso está consumiendo, por ejemplo, lo que desechan los restaurantes, los productos que se tiran a la basura y que algunos de ellos los arreglan y los vuelven a utilizar, no sé, sillones, muebles, que reparan refrigeradores, y se los llevan a su casa. Entonces, incluso hay gente que dice, no voy a comprar nada, ¿no? Me voy a servir de lo que hay, de lo que otros desperdician y lo voy a consumir. Entonces, sí es posible consumir así, ¿no? No sé, no estaría, bueno, es esta idea que tendría como una fundamentación ética, una actitud ética que va a tratar de romper, digamos, las columnas vertebral del sistema capitalista. ¿Qué tanto es posible verdaderamente esto? Es decir, ¿qué tanto tiene de individual y qué tanto tiene de potencial colectivo? Mira, sí me parece que hay, como lo comenta Rebeca, hay ciertas alternativas, digamos, de carácter autosustentable que nos permitirían, digamos, mantener cierta distancia de lo que es el parámetro que se rige bajo el sistema capitalista, pero no soy, digamos, tan optimista en ese sentido, porque me parece que, dado la preeminencia de esa racionalidad instrumental que pulula en la sociedad, hay un utilitarismo y pragmatismo notable que me parece que es bastante complicado que este tipo de manifestaciones llegasen a tener una envergadura a mayor escala, por así decirlo. Entonces, a mí me parece, digamos, algo bastante complicado no poder, digamos... ¿Es utópico? A mí me parece que sí, totalmente. No veo alternativas para salir adelante, al menos de ese atolladero, por así decirlo. Y aparte está el otro aspecto de que el mismo sistema económico como atrae esas mismas formas alternativas, ¿no? Que es lo que se ha visto recientemente con lo vintage, por ejemplo. Con lo vintage o con lo orgánico. O sea, integrar lo que supuestamente es oposición, ¿no? Sí. O sea, sí hay esa fuerza de integrar incluso eso, ¿no? O incluso, como decíamos, tolerarlo, como sabiendo que son formas que incluso legitiman, entre comillas, diciendo, bueno, el que no quiera, también toleramos que el que no consume de la manera en que nosotros queremos que consuma, ¿no? Entre comillas. Y yo sí pienso que realmente si queremos que si lo que queremos es que se generalice una nueva forma de consumo,
o un consumo al margen del sistema, pues tiene que cambiar el sistema de producción, ¿no? Y también los objetivos de la producción misma, ¿no? Aunque también estamos ante pues ciertos dilemas, ¿no? Cómo alimentar a una población tan masiva, tan grande y que sigue creciendo, ¿no? Claro que sí hay formas, yo creo, de que se utilice la tecnología de una manera mucho más pues amigable con el ambiente, con la naturaleza, menos destructiva, pero pues ahí sí que son intereses muy concretos de los grandes capitales, ¿no? Que sí necesitan o que buscan imponer ciertas formas, ¿no? Entonces necesitamos nuevas formas de considerar la política, porque pareciera que los partidos políticos tradicionales no manejan esa agenda verdaderamente Exacto. ni ecológica, ni autosustentable, y no está en el imaginario ni en la oferta también. Es una ¿no? cuestión política, sí, tienes razón. Es una cuestión política porque tiene que ver con lo común, ¿no? Llega un momento en el consumo se ha visto como algo privado, ¿no? Pero está llegando el momento donde también es algo que tiene que ver fundamentalmente con lo público, con lo común, ¿no? Porque pues es algo que nos está costando como sociedad, ¿no? Creo que sí es difícil oponerse a un sistema así, no tan grande, de tanto tiempo y con tantas estrategias. Sin embargo, sí hay prácticas emprendidas por los individuos, a lo mejor pequeñas comunas, en donde la gente produce lo que come, o sea, es una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, si bien no van a cambiar el sistema, sí se están generando prácticas diferentes, ¿no? Toda esta gente que se opone ahora a las bolsas de plástico, a estas cosas para llevar la comida, ¿sí? Y que están buscando otras formas, ¿no? Incluso, bueno, como decían, el mismo mercado retoma eso y hay gente que está ideando otras formas de no usar plástico, sino otro tipo de materiales que se puedan biodegradar fácilmente. Sí es muy difícil estar fuera del mercado, pero eso no significa que no haya prácticas de personas que de manera consciente o no están dándole la vuelta al mercado, ¿no? Ahí sí que dudo que le estén dando la vuelta al mercado. Quizás, o sea, sí puede ocurrir eso, pero, o sea, dentro del mismo sistema, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? Existe mientras lo permita el sistema, ¿no? Y mientras pues sí, no lo vea como amenazante, ¿no? Okay, sí. En el momento en que eso tome dimensiones que amenacen el sistema productivo, entonces ahí se va a haber un conflicto mucho más fuerte que va a buscar acabar con esa forma de consumo o apropiársela de alguna manera. Entonces ahí es donde, es como la frontera donde se enfrentaría, yo creo, donde se volvería político en su más fuerte sentido, quizás podríamos decir al modo marxista como economía política, ¿no? Que es ahí donde está el asunto. Sin embargo, parece que sí puede el sistema colapsar, ¿no? O sea, sí hay una teoría del colapso del sistema, ¿no? Por el consumo tan grande que estamos teniendo, ¿no? Hay una amenaza muy fuerte a la ecología, entonces puede ser posible que el sistema mismo se derrumbe, ¿no? Definitivamente. Creo que el sistema tiene la capacidad de pensar la vida en otros planetas antes de cambiar como sistema. Y quizás cambiemos más como hemos cambiado casi siempre, ¿no? Ya cuando no vemos otro horizonte, ¿no? Y esa es otra situación que quería comentar. Estamos como en el límite y uno piensa, bueno, ¿hasta dónde resultan poderosas o útiles las microresistencias? ¿Tú qué opinas, Diego? Mira, me parece que sí son útiles de alguna forma, en el sentido de que siempre es importante tener dentro de un sistema una visión, digamos, antitética, ¿no? Me remito un poco al pensamiento negativo hegeliano, en el sentido de algo que se nos presenta ante nosotros siempre va a tener esa posibilidad de mutar en otra cosa. Entonces, mientras existe esa
compromiso por determinados grupos que buscan desestabilizar una realidad, digamos, tan complicada como la que estamos viviendo, sí me parece que es importante, porque yo me remito siempre también a la idea bakuniana, en el sentido de que la rebeldía es una conducta inherente propia del ser humano. Entonces, algo ha pasado con esa rebeldía que en muchísima gente se ha, digamos, adormecido y los ha llevado a esa tierra árida de la ficción. Han entrado como una especie de madrigueras imaginarias, por así decirlo, y se han desprendido de lo que verdaderamente atañe hoy en la realidad, como es asumir un compromiso político y en donde la política verdaderamente nos pertenezca a nosotros, haciendo un control efectivo de ella misma y no meramente como ese discurso habitual. Creo que la palabra que atraviesa toda esta discusión es ideología, que seguramente tendremos otro programa dedicado a eso. Vamos un poco al cierre, estamos cerca de terminar, pero quisiera cerrar con un comentario general. Pienso que en la idea fundacional de Occidente, nuestra historia, nuestra civilización, el consumo se encuentra ligado a una concepción de dominio de la naturaleza, de un mundo, como lo describe la escatología judeocristiana, puesto a la medida del hombre y a su servicio. Esta idea que estaría fortaleciendo que este mundo es para consumirlo, porque es básicamente para el hombre. Sobre las bases de esta idea se ha construido nuestra idea de la modernidad, nuestras ideas y nuestras prácticas de los discursos de la ciencia, del progreso, que han avalado, como lo hemos señalado aquí, esa vida de consumo a la que alude Bauman para describir esas actitudes de los sujetos contemporáneos en la búsqueda de su felicidad, o lo que llaman su felicidad, y la posibilidad de su autorrealización. Sumado a esta realidad desencantada, nos encontramos con las consecuencias inmediatas de este modelo de consumo, que es una parte importante: el problema ecológico global, la asimetría social extrema, los graves desequilibrios sociales y económicos sobre los que se sustenta esta sociedad de consumo. La cuestión fundamental, de alguna manera lo hemos comentado en este programa, tiene que ver con aspectos axiológicos, valorativos y con las actitudes de los sujetos respecto a su realidad más inmediata. ¿Es posible un modelo distinto, como hemos discutido aquí? Creemos que sí, pero ello exige acciones locales y globales. Como decía, hoy nos encontramos en el límite de esa posibilidad. Esperamos, por supuesto, que no sea demasiado tarde. Rebeca Moreno, Diego Armando Castillo, Tirso Medellín, les agradezco mucho su participación en este programa. Gracias. Esto es Tetralemas y es una producción de Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos.